Video de fútbol, loquitas. Oh, cuántas ganas tenía de volver a este glorioso y hermoso canal. Y miren lo que es este título. Este presentador de TV hacía los crímenes que él mismo reportaba. Bueno, bastante interesante. Y este video lo vamos a ver porque una loquita medio no, llamado Radio Comedia. Y me dice lo siguiente, miren, lo tienen ahí en pantalla. Qué buen video, peje, como siempre. Aquí te dejo una pequeña noción por las grandes reacciones que haces. Por cierto, te recomiendo. Este presentador de TV hacía los crímenes que él mismo reportaba. Sí, lo acabamos de leer, sé que queda medio raro, pero bueno, él me lo pidió. De fútbol, que tengas un buen día, semana y el Peluca Sape. Y claro que sí, amigo, claro que el Peluca Sape esté donde esté, se lo quiere muchísimo. Y bueno, vamos para allá, vamos a ir a ver esto, que es un videazo de 37 minutos de fútbol, subido hace un año y tiene ya más de 2,3 millones de visualizaciones. Mierda que es un gran video, esperen, no vimos la miniatura, eso siempre tenemos que hacerlo, es crucial. Miren, acá lo tenemos, se parece a un presentador de acá, se parece a Julián Weich, chabón. Mirá, es un tipo de acá de Argentina que algunos lo deben conocer, no sé en qué andará ahora. Ah, esta loquita era. Bueno, interesante. Bueno, vamos a ver todo el lore que va a estar súper intenso seguro. Vamos a poner en grande, ponemos 1080 como siempre, sacamos anotaciones y listo, amigos. A disfrutar esto nomás. En este video te voy a contar la increíble historia de un presentador de televisión que llegó al límite de ejecutar y organizar los crímenes por su propia cuenta para así ser el primero en traer las noticias. Todo esto puede sonar poco práctico Un e hijo irreal, de puta, en realidad este hombre hizo esto para ganarle a la competencia y esta es la vida de Wallace Souza. Un hombre que vino de las favelas de Brasil y llegó hasta lo más alto, llegando a ser catalogado como un superhéroe por su aparente lucha contra el crimen y por su dedicación en llegar a ser el primero en traer las noticias al pueblo. Pero la realidad de cómo Wallace lograba tener información a la que nadie tenía acceso hace que esto sea uno de los casos más oscuros en la historia de Brasil. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Wallace Souza. El 12 de agosto de 1958, en Manaus, Brasil, nació Wallace Souza. Wallace se criaría junto a sus padres y hermanos en una favela. La familia tenía escasos recursos, pero eso no evitaba que tuvieran una buena relación entre ellos y siempre andaban unidos. Wallace de pequeño se la pasaba muy bien jugando con sus hermanos, pero con quien más disfrutaba pasar el rato era con su hermano mayor llamado Ulises. Pero lamentablemente para la familia Souza, a principios de los años 70, Ulises perdería la vida por una sobredosis de sustancias. Este evento marcaría mucho a Wallace, quien empezaría a detestar a quienes trafican estas sustancias, cosa de la que le era difícil escapar, ya que vivía en Manaus y esta es una de las ciudades con mayor criminalidad en Brasil, ya que tiene cercanía con la selva del Amazonas, convirtiéndola en una de las principales rutas de venta de estupefacientes, cosa que hace que en la ciudad hayan frecuentes enfrentamientos entre pandillas que luchan por territorio. En 1979, a la edad de 21 años, Wallace se convirtió en policía y con mucho esfuerzo, estudiando a la vez que trabajaba, pudo estudiar en la Universidad São Luís Gonzaga, donde obtuvo un título en negocios. Wallace también vio un curso de estudio del comportamiento humano en otra universidad, luego se casaría y tendría 4 hijos, y con esto su vida parecía ir por el camino que todo padre quiere para su hijo. Mirá, curioso, porque el chabón salió de las favelas de un lugar horrible, o sea, y encima vivió algo trágico. Y cuántas historias ya hemos visto acá, hemos reaccionado, de criminales que empiezan prácticamente igual, en entornos así hostiles y terminan sucumbiendo a la violencia y terminan haciendo varios asesinatos. Cosa que por ahora lo que vemos es un chabón que sale de ese lugar y le está yendo bien, pero evidentemente después recurre a todo lo que acabo de decir, ¿no? Porque este tipo después asesinó. Pero es curioso cómo salió adelante con el esfuerzo, ¿vieron? Con el esfuerzo se puede, ¿viste? Como el elefante y la hormiga. Pero para el año 1987, Wallace sería despedido de la policía definitivamente y encarcelado por cometer fraude de pensión. Después de cumplir una sentencia... ¿Cómo? En 1987,
Wallace sería despedido de la policía definitivamente y encarcelado por cometer fraude de pensión. Ok. Después de cumplir una sentencia de 6 meses, cuando las personas le preguntaban a Wallace si era verdad de que era culpable de este delito, este respondía que fue encarcelado injustamente, que él solo está investigando un caso de fraude de notas en una universidad y que en el transcurso de la investigación se dio cuenta de que una persona muy importante de la política estaba involucrada en el fraude. Así que por temor a que esto salga a la luz, la policía lo detuvo porque sabía demasiado Todo y él chamullo quería es eso. seguir investigando este caso. Cosa que si me preguntas a mí no tiene mucho sentido, Nada, para ya nada. que de ser verdad, en vez de darle solo 6 meses de cárcel, lo hubieran mandado a dormir, y más aún tomando en cuenta que estamos en Latinoamérica. Y quiero que tengas en cuenta eso durante todo el video, que estamos en Latinoamérica. Finalmente, en el año 1989 es que empezaría lo bueno, pues resulta que Wallace empezaría su proyecto más ambicioso. Este era el crear un canal de televisión nacional llamado Canal Libre. Sí, Mira. está escrito así como lo ves en pantalla. Crear un canal de televisión no es una tarea fácil, pero Wallace había conseguido muchos contactos en su carrera como policía y sus conocimientos en los negocios le facilitaron el conseguir inversionistas. Cuando este programa estaba Bueno, era un empezando, bocho. su programación se basaba mayormente en noticias llevadas al extremo como para hacerlas lo más sensacionalista posible, a la vez que todo tenía así como un toque de humor cutre. Algo así como este canal. También entrevistaban a pequeñas celebridades tanto locales como nacionales, y a cada rato se podían ver bailes de mujeres con escasa vestimenta para llamar la atención de una manera muy lamentable, y también se hacían actos de beneficencia a la comunidad para la gente de bajos recursos de Manaos. Wallace experimentaba mucho metiendo variedad en el canal. Esto lo hacía porque estaba en búsqueda de ¿Qué encontrar carajo? ese elemento que le hiciera capturar el mayor número de televidentes, Qué bizarro. hasta que por fin lo consiguió. Este era el mostrar en vivo persecuciones policiales, redadas, balaceras e imágenes de los resultados de estos enfrentamientos, cosa que le Ya, daba olvídate, eso en esa época era oro, boludo. Eso, imagínate, en esa época era, pero oro. Es más, estoy seguro que muchos, los primeros contactos que tuvieron con YouTube era buscando ese tipo de cosas, boludo. O sea, sí, eso, en esa época, sin el auge del internet y todo, ¿sabes qué? O sea, se vendía como pan caliente. La pegó mucho ahí. morbo al público y por consecuente también El morbo subía la vende, sí. audiencia. Todo esto era muy gráfico, tanto así que si un píxel de lo que se enseñaba en este canal se subiera a YouTube, el contenido sería eliminado al instante. Sí, hoy en día Pero sí. esto sucedió entre los años 90 y principios de los 2000 en un país de tercer mundo, así que el programa no presentó ningún problema de censura por su contenido no apto para todo el público, que por cierto tenía horario matutino, cosa que ni siquiera yo, que no estoy a favor de ninguna censura, estoy de acuerdo, ya que por ejemplo en una ocasión Canal Libre filmó en vivo a todo público a un traficante que había recibido varios disparos y se encontraba agonizando en la calle. A la Los verga, médicos boludo. llegaron tarde y el hombre perdió la vida. Todo esto quedó registrado por los camarógrafos de Canal Libre, quienes transmitieron Qué morbo de estar grabándolo, ¿no? O ser el camarógrafo, estar ahí grabándolo, haciendo zoom, viste, viendo ahí lentamente cómo esa persona va perdiendo la vida y vos estás ahí grabándolo. No sé, es raro, te debes sentir como, ¿cómo se llama? Snuff, las películas así, tipo de asesinatos reales. O sea, te debes sentir una cosa así, ¿no? O sea, es loquísimo, chabón. Loquísimo ser un camarógrafo y vivir eso. en vivo y en directo para todos los televidentes el último suspiro de este hombre. Entre estos se encontraban los padres del fallecido, quienes quedaron indignados y escandalizados por tal escena. Como defensa a esta Es mucho polémica, morbo. Wallace justificaba de que se debía mostrar todo a las cámaras para enseñar la verdad de lo que sucede en la ciudad a las autoridades y a la población, para que abran Sí. los ojos y se motiven a hacer un cambio. Sí, Cuando tenía como defenderse, digamos, ¿no? Porque el chabón te vende eso, o sea, te vende la motocicleta de esa forma, y en cierto punto no podés negar que tiene razón, o sea, el chabón está mostrando todo al mundo en una época donde no había internet y estaba la televisión, y se lo muestra a millones de televidentes, entonces en ese punto tenía un buen pie para defenderse, pero, digamos, todos sabemos que el chabón se está forrando de plata, se está haciendo un montón de guita vendiendo morbo. O sea, al chabón le chupa un huevo ese traficante que se murió. Le importaba una mierda. Lo único que le importaba era el número de rating que tenía y la cantidad de plata que llegaba a su bolsillo en sí. O sea, bueno, llegaba a la productora.
pero bueno, él creó también todo eso, así que olvídate que se llenaba de guita. Creo que en el fondo es eso, pero tenía como defenderse, ese es el tema. Y, y no podías echarle en cara tal vez la verdad. Cuando el programa estaba empezando, Wallace tenía poco personal. Él mismo en persona hasta iba a los reportajes, pero después de hacer crecer la audiencia y de obtener más ingresos, Ahí empezó está. a contratar a más empleados y a más reporteros para el programa. Lo impactante de esto sería que usualmente estos reporteros o el propio Wallace llegaban a las escenas del crimen antes que la misma policía y los periodistas de otras empresas. Canal Libre siempre obtenía Eso las ya es raro. primeras imágenes y testimonios exclusivos sobre los acontecimientos criminales de la ciudad de Manaos, y dicha comunidad confiaba más en Canal Libre que en la misma policía. Y algo nunca visto sería que muchas veces cuando sucedía un crimen, los ciudadanos preferían llamar a Canal Libre en vez de la policía. No, Con el qué pasar loco, de ¿eh? los años, además de aumentar sus números de audiencia, también lo hacían sus recursos económicos y su influencia en los Ahí habitantes está. de Manaos. Canal Libre ayudó a detener a muchos criminales de la ciudad porque recibían llamadas y suministraban información a la policía. Esto hacía que muchos criminales odiaran a Wallace Sousa, pero por eso mismo de atreverse a lo que estaba haciendo, muchos otros lo respetaban. Wallace como conductor brillaba como pocos en la televisión brasileña. Los ratings de su programa en Manaos eran una locura. Él ya no era tratado como un simple presentador, a él lo veían como una figura digna de admiración porque era visto como el defensor del pueblo, quien exponía en televisión a los criminales y exponía sin pelos en la lengua la ineficacia de las autoridades Bueno, brasileñas. hasta ahora todo bien. Hasta ahora puras rosas para el chabón, boludo. O sea, un tipo muy inteligente y hasta ahora bastante increíble. Quiero ver cómo se da vuelta toda esta tortilla, ¿eh? Para detener la delincuencia. En su programa, Wallace solía arremeter contra el gobernador del estado y el secretario de seguridad de Amazonas, algo que también ayudaba a Wallace a conectar con el público y los habitantes de Manaos era su personalidad carismática y también por su historia personal. Él era alguien que nació en Claro. las favelas de Manaos. Su hermano perdió la vida por culpa de un traficante y encima se metió en la policía para impartir justicia en las calles, pero luego sería despedido injustamente por corrupción al tratar de revelar el lado oscuro de la policía. Con esto, Wallace demostraba que su lucha contra el crimen era algo personal para él, ya que esto le había quitado mucho y El para tema toda está, me parece, también cuando alguien investigue realmente qué onda eso. O sea, si realmente le estaba diciendo la verdad, si lo echaron a la policía por lo que él dice. Cuando empiezan a investigar eso, creo que ahí se va a revelar otras cosas, ¿no? persona a la que el crimen también le había quitado algo valioso, fácilmente se sentía identificada con él y la admiración venía porque Wallace era una figura que luchaba contra esto y a la vez era alguien exitoso, así que era visto como una especie de superhéroe. Este decía en su programa que los traficantes debían estar en la cárcel o en la tumba, que estos no merecían derechos humanos. Bueno, tiene razón. Gracias a su inmensa popularidad, Wallace tuvo la facilidad de meterse en eso que tanto anhelaba, y eso era la política. La imagen de defensor de la comunidad que tenía Wallace era tal que llegó a ser elegido hasta en 3 ocasiones como diputado de la Asamblea Legislativa de Amazonas, Qué loco, el mirá. estado al que 2002, pertenece 2006, Manaos. El 9 de noviembre de 2005, Wallace Sousa, que para ese entonces trabajaba como diputado, a la vez que era el presentador de Canal Libre, recibió una llamada por parte de la policía. Estos les decían que 2 criminales habían entrado en la madrugada a una propiedad para robar, pero que las autoridades, como cosa rara, se dieron cuenta del crimen a tiempo y los criminales fueron acorralados en dicha casa. Así que estos decidieron tomar a la familia que vivía ahí como rehenes, pero por más que la policía intentaba negociar con ellos, los criminales se negaron a establecer ningún tipo de negociación porque no confiaban en la policía. Los extorsionadores exigían que se presentara el diputado Wallace Sousa en ¿En persona serio? y que solo así iban a poder negociar, ya que ellos confiaban más en él que en la propia policía. Esa madrugada, Wallace llegaría a la escena lo más pronto posible, junto con varios reporteros de Canal Libre quienes estaban transmitiendo todo en vivo. Seguido, Wallace consigue negociar con los criminales para que dejen a la familia en libertad, pero solo había una condición, y esta era la de que Wallace ahora iba a ser el rehén,
y esto era la única opción para liberar a la familia, ya que el plan de los criminales era que la policía les diera un auto para escapar, y el hecho de que Wallace fuera con ellos en el auto les daba la seguridad de que no iban a ser balaceados en el camino. Se La acepta su policía héroe, accedió bro. a darles el auto, y los mismos criminales decían que ellos por su cuenta se iban a dirigir a la cárcel, pero que solo Wallace iba con ellos porque querían asegurarse de que no iban a morir, y así fue. Pero en el transcurso del camino, el vehículo de la nada se detiene y se escucha un disparo. Esto hizo que todos esperaran lo peor. Seguido, los criminales salieron corriendo, logrando escapar de la policía. Y luego, tranquilamente, Wallace se baja del vehículo sano y salvo. What the El fuck. disparo no le había dado a nadie. Y seguido de esto, Wallace fue directamente a la policía a dar detalles de los criminales para que les puedan capturar. Y todo esto, que normalmente sería algo nada más narrado por los que estaban en la escena y por las noticias de manera superficial, fue transmitido como primicia por Canal Libre. Hay muchas cosas que decir, porque esto es bastante raro. Primero, me estaba recordando diferentes casos que hemos visto. Por ejemplo, con Damián Kumka habíamos visto el caso de Ramallo. ¿Se acuerdan? La masacre de Ramallo, que también era un secuestro. Secuestro no, habían robado un banco, se quisieron escapar, estaban rodeados por la policía y pedían lo mismo, pedían un vehículo. Le dan el vehículo, se van con los rehenes y todo, y el auto termina siendo un colador porque llovieron balas por todos lados y era bellísimo escuchar cómo las balas rebotaban, ¿no? O sea, horrible el destino de esa gente, eso lo aclaré muy bien en ese video, pero era bellísimo realmente cómo se escuchaba todo y fue una masacre. Después vimos otro más, el de República Dominicana era el tipo que estaba vestido con una máscara de carnaval, que también exigía lo mismo, exigía un auto, y cuando sale una ren para buscar la llave del auto, la policía la termina agarrando y no termina la llave en manos del criminal, sino que salvaron a la persona y eso empeoró todo. Y también todo eso terminó para el ojete. Es primera vez que por lo menos en este canal veo un caso donde las cosas salen bien, donde realmente los malhechores se van, hacen un disparo que es raro, ese disparo al aire fue rarísimo, si es que fue al aire, o sea, es raro, pero los renes quedan a salvo, todo el mundo queda a salvo y el representador de TV que exigieron que esté ahí también está ileso, justo a él. Es raro, hay algo raro acá, esto estaba medio armado me parece, o sea, es raro y es algo serio, o sea, si te pones a pensar es algo serio, hubo un secuestro, hubo rehenes, todo, esto es raro por donde se vea. El incidente no hizo más que dejar a Wallace con una mayor popularidad Claro, es para un héroe, él y su canal, olvídate que es un ya héroe que el quedó chabón. como un héroe que estaba Sí, dispuesto a arriesgar su vida para salvar a los demás. Tras 19 años de fundar Canal Libre, Wallace se encontraba en su pico de popularidad. o sea, eso no fue armado, realmente eso ocurrió así, bueno, el chabón es un héroe y se lo merece si eso no fue armado, pero es loquísimo, el disparo más que nada es loco, pero no, el chabón si eso realmente ocurrió así, es un héroe, no cabe Y duda. su posición política estaba No, ya en pleno está ascenso. en la El cima. sueño de Wallace cada vez se veía más cerca, y solo era cuestión de tiempo para que lo lograra. Este sueño era el obtener el puesto de secretario de seguridad de Amazonas, pero lamentablemente para él, pronto empezaría su brusca e interminable caída. Una ¿Por qué? mañana de octubre del año 2008 en Manaos se hizo una redada por parte de la policía. Esta se veía como una redada más en una ciudad invadida por el crimen, pero en este operativo la policía detuvo a Moacir Jorge Pessoa, más conocido en el mundo del crimen como Moa. Moa era un ex policía militar que mientras estaba en la fuerza cometió 9 asesinatos y este tenía la fama de tomar las sustancias incautadas en las redadas para después venderlas. Y a todo esto se preguntarán cómo es que la policía sabía de esto y no lo arrestaron cuando aún estaba en la fuerza. Bueno, primero, esto es Latinoamérica, y segundo, Claro. entre bomberos no se pisan la manguera. Exacto. En esta redada la policía incautó 2 kilos del polvito blanco que algunos se meten por la nariz y 2 rifles largos que eran ilegales en el país. Pero desde que la policía capturó a Moa, este inusualmente por lo despiadado que era, actuaba como muy desesperado y rogaba de que por favor no le enviaran a la prisión de Manaos. Las prisiones de Brasil tienen fama de ser infames. Estas son 1000 veces Mirá más lo que es peligrosas eso, para los reos a comparación de las cárceles de los países de primer mundo. Además, Moa clamaba tener muchos enemigos en prisión, pero él no le temía tanto a los que estaban dentro de la prisión, sino más a los de fuera,
Más concreto, él estaba seguro de que su jefe lo iba a mandar a matar si él pisaba la cárcel por temor a que hablara de más. Él estaba seguro de que no importaba dónde estuviese su jefe, él tenía el poder suficiente para mandarlo a matar. Así que Moa sentía que ya no tenía nada que perder y que por esto mismo él le dijo a la policía que estaba dispuesto a confesar y decir quién era el hombre para el que trabajaba. Todo esto si a cambio le brindaban protección como testigo. A todo esto los oficiales que lo escuchaban sentían que Moa estaba haciendo mucho drama, ya que lo veían como una cucaracha sin derecho a tener misericordia. Pero solo por curiosidad, un oficial decidió escucharlo. Y todos se quedaron atónitos cuando Moa confesó que el nombre de su jefe era Wallace Sousa. Seguido dijo que todo este tema de ser el defensor del pueblo era una cortina de humo, que en realidad Wallace lideraba una organización criminal sin nombre que tenía mucho poder. Seguido la policía llamó al secretario de inteligencia para que interrogara a Moa. Este luego confesó que el presentador tenía el poder de decidir a quién matar. Casi todas sus víctimas eran traficantes o miembros de organizaciones criminales rivales, y Wallace de estas muertes sacaba el doble de beneficio, ya que como él era el que organizaba el crimen, sabía dónde iba a suceder y para allá enviaba a los reporteros de Canal Libre para ser los primeros en reportar el caso. Igual, esperen, es loquísimo. Ustedes detienen a una persona, esa persona le suelta toda esta información. Primero que es difícil de creer, o sea, en primera instancia, es difícil de creer. Hasta que llega un punto donde haces una conexión que decís, claro, con razón el chabón, o sea, siempre estaba antes de que ocurran los crímenes en el lugar. Eso que no se podía explicar, ahora sí se puede explicar. Pero aún así, cuesta creerlo. O sea, supongo que habrá empezado a mostrar pruebas y ahí es lo loco, ¿no? Cuando empieza a mostrar pruebas y todo, decís, no, tiene razón. Qué locura, boludo. O sea, qué locura y... Hay que ser un bocho por un lado para llegar a hacer todo eso, organizar todo ese crimen. Y decir que el chabón, bueno, mata a narcotraficantes, que esto y lo otro, que es gente que dentro de todo, si hacemos un juicio de valor, podemos decir que se la buscaron. Pero es loquísimo llegar a... O sea, imagínense que es un chabón que está en la televisión. O sea, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Realmente te da el tiempo para hacer todo? Para hacer por un lado un presentador de TV de la puta madre con mucho prestigio y por otro lado hacer toda una especie de club de la pelea pero con un crimen organizado. O sea, es muy loco, boludo. Y así subía la audiencia del programa. Viendo esto, Moa fue enviado a una prisión de la Policía Federal en vez de la civil por su seguridad como testigo. Bien. La policía no dudó en hacer público el testimonio de Moa, lo cual armó un escándalo y todos los medios centraron su atención en el caso. Alto quilombo. En un principio, Wallace aseguraba desconocer al tal Moa al sentenciar que jamás lo había visto en su vida. Esto lo declaró en varias ruedas de prensa y en la Asamblea Legislativa. Así que la mayoría de los habitantes de Manaos le creyeron, ya que ¿qué palabra tiene más peso? ¿La de un criminal como Moa o la de un hombre que lucha contra el crimen? El tema es si hay pruebas. Pero contra todo pronóstico, estas declaraciones se vendrían abajo cuando la policía halló una fotografía en la que Wallace posaba alegremente en la piscina de su casa con Moa, y dicha foto fue publicada en los medios. Ay, cómo te hunde Cuando la eso. fotografía salió a la luz, Wallace exclamó que se había confundido, que él no conocía al hombre como Moa, que lo conocía como Jorge, el cual era el segundo nombre de Moa. Wallace aseguró que solo lo conocía porque este practicaba jiu-jitsu con su hijo mayor llamado Rafael, y que esa foto era en una celebración porque alguien del gimnasio se había ganado un nuevo cinturón. Pero cuando los agentes interrogaron a las personas cercanas a Wallace, estos aseguraban que Moa era su guardia de seguridad principal, y al investigar los registros telefónicos del teléfono de Moa, encontraron que entre él y Wallace había más de 20 llamadas telefónicas recientes. También Moa tenía registro de conversaciones con otros empleados y gente cercana al presentador, así que no se podía negar que Moa conocía a Wallace de primera mano. Otra cosa que notó la policía es que muchos empleados de Wallace tenían historial criminal, y otros eran ex policías que fueron despedidos por cometer actividades criminales.
Moa aseguraba que estos eran los soldados que usaba Wallace para que hicieran el trabajo sucio por él, y cuando los medios de comunicación le preguntaban a Wallace por qué tenía tantos hombres con historial criminal trabajando para él, este respondía con que dándoles trabajo se aseguraba de alimentar a las familias de estos hombres y así evitaba que ellos cometieran más delitos. Como esto era un caso Nah, pero es cualquiera, boludo. Si se supone que el chabón era un entrevistador que luchaba contra el crimen, ¿por qué va a estar contratando gente que posiblemente puedan volver a hacer un delito o que hicieron delitos? O sea, no tiene lógica, por donde lo veas, no tiene lógica. O sea, se defendía más o menos bien, por ahí sus más fieles podían creerle, pero cualquiera con dos dedos de frente te das cuenta y había que decirle, hermano, estás hundido hasta la pija, mejor hablar, decir la verdad, porque yo creo que ya estás hasta la chota, ya no hay salvavidas que te pueda salvar, boludo. único, la policía junto con la fiscalía formó un grupo llamado Fuerza Especial. Sí, se llamaban así, no le metieron mucha imaginación al Bueno, está nombre, bien. y este grupo tenía como objetivo el detener al diputado Wallace Sousa. Ellos durante día y noche interrogaban e investigaban a empleados y gente cercana a Wallace para conseguir información. Capaz que el chabón Esto no es rendía diputado, frutos, boludo. ya que las personas que contactaban eran muy leales a Wallace y Claro. otros le tenían miedo. Pero ante todo esto salió un joven delincuente llamado El Sucio Jr. Este contactó a la policía El Sucio aclamando que tenía evidencia de que Rafael, el hijo mayor de Wallace, estaba implicado en el asesinato de un traficante. Pero pocos días después de su intento de contactar con las autoridades, El Sucio Jr., a plena luz del día, fue asesinado a disparos mientras trabajaba en un taller de autos. Tras la Cagaste. noticia, la policía interrogó más intensamente a Moa sobre qué hacía Rafael, y según Moa, el hijo de Wallace era un criminal que podía asesinar y vender sustancias con total inmunidad debido a las conexiones de su padre, y el joven estaba posicionado como alguien poderoso en Manaos. Pero sin duda lo más escandaloso que había hecho Rafael era que hizo que uno de sus guardias de seguridad asesinara a un joven traficante llamado Bebetiño. Este era hijo de un poderoso capo de Manaos llamado Bebeto. Bebetiño fue asesinado a disparos en su auto cuando iba saliendo de un concierto, y como cosa curiosa, los reporteros de Canal Libre fueron ahí. los primeros en llegar a la escena. Rafael conocía muy bien a Bebetiño. Hay testigos que aseguran que ellos eran amigos e iban juntos a fiestas o a sitios de lujo, pero esta amistad se deshizo desde el día que Rafael robó un dinero que Bebetiño había obtenido después de vender sustancias. Bebetiño entró en Claro. cólera por la traición y planeaba vengarse, pero Rafael ya sabía las intenciones de su viejo amigo, así que lo mandó a asesinar antes de que éste lo hiciera. Bebeto estaba muy molesto por el asesinato de su hijo y quería represalias. Él sabía que los Sousa estaban detrás de esto, así que Wallace trató de llegar a un acuerdo con Bebeto, pero no se logró nada en esta negociación. La Fuerza Especial, al enterarse de esto, trató de negociar con Bebeto para que testificara en contra de Wallace. Bebeto, como a todo criminal veterano, no le gustaba hablar con la policía, pero finalmente este accedió porque él quería mucho a su hijo Claro, y quería quería venganza. tomar venganza por lo sucedido. Eso era lo único que hizo que rompiera sus códigos, además que a él por sí solo le era difícil aplicarle la ley del diente por diente a Wallace, porque la seguridad y poder que tenía este Era brutal, insuperable. boludo, claro. Pero a los pocos días de acceder a hablar con la policía, mientras estaba en su mansión, Bebeto fue asesinado a disparos, haciendo que nunca pudiera testificar. Era una No. locura el poder de los Sousa. Era algo a lo No, que el chabón, no. O sea, yo que dije hace un rato que el chabón está hasta la pija, no está hasta la pija. Tiene un poder impresionante, boludo. Pero cómo es la cosa, ¿no? Porque cómo arrancó y cómo poco a poco se terminó convirtiendo en lo que él mismo odiaba cuando era niño. O sea, realmente el poder que empezó a tener fue demasiado abismal, demasiado brutal. Y encima metiéndose contra narcos. O sea, realmente el chabón sí mataba y todo, pero. O mandaba a matar, pero a todo gente turbia. Era todo pura gente turbia, ¿no? Se enfrentaba contra gente re contra turbia. Y él era uno más, era un monstruo más. ni siquiera alguien como Bebeto podía escapar. Pero esto no sería todo. A los pocos días, en el área de detención de la Policía Federal de Manaos, ocurrió una gran explosión, y en dicha área se encontraba Moa detenido. Como resultado, muchos prisioneros resultaron heridos y otros perdieron la vida, ya que el explosivo era muy potente. Pero Moa a duras penas logró sobrevivir. Viendo esto, la Fuerza Especial empezó a trabajar contrarreloj,
ya que se dieron cuenta de que no importaba quiénes eran o dónde estaban sus testigos, la vida de estos se podía acabar en cualquier momento, Claro. y una de las opciones era poner a Wallace en prisión preventiva, pero había un problema. Él era el diputado de la Asamblea Legislativa de Amazonas y tenía inmunidad diplomática, Claro. ya que los miembros de una asamblea en Brasil no pueden ser arrestados. Jugó muy bien Eso sus sí, los cartas. medios sí podían arremeter contra Wallace y este no hacía más que abrir la boca para limpiar su imagen. Lo que aclamaba era que sus adversarios políticos y la policía querían eliminarlo porque era adversario político del gobernador del estado del Amazonas y del secretario de inteligencia del estado. Finalmente, en abril de 2009, la policía, junto con miembros de la Fuerza Especial, sin que nadie se lo espere, registraron el domicilio de Wallace Souza. Este estaba escandalizado y entró en cólera, exigiéndole a la policía que detuvieran el registro ya que él tenía inmunidad diplomática. Él estaba seguro que lo que estaba sucediendo no podía ser, pero no contaba con algo. Cuando los oficiales se lo comentaron, Wallace no lo podía creer. Resulta que no podían hacerle un registro a él, pero sí a su hijo Rafael, quien Ah, aún claro. vivía con Wallace para esos momentos, y habían varias pruebas que acusaban a Rafael por asesinato y tráfico de Le hicieron sustancias. a trece En dicho catorce. registro se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo no declarado. La suma era de $130,000. Digo, es una locura tener esa cantidad de dinero en efectivo que en un 90% estaba compuesto por reales y el restante estaba en dólares. Ante esto, las excusas de Wallace no paraban. Él decía que padecía de muchos problemas de salud y que usaba ese dinero para pagarle a los médicos. Pero la cosa no terminaba ahí. No, pero qué boludo, ¿por qué no se calla, no? O sea, callate, no digas nada, boludo. Y vas a tener que comunicarte con tu abogado y que lo que te diga tu abogado lo tenés que hacer, pero ya te están haciendo un allanamiento. O sea, pensá que lo que peor que puede hacer es empezar a hablar. O sea, si estás nervioso, quédate callado. Si estás en una crisis de nervios, quédate callado, boludo, ya está. Que en la habitación de Rafael, las autoridades encontraron un casillero que estaba cerrado bajo candado. Los ¿Qué oficiales habrá le ahí? pidieron a Rafael que les diera la llave para revisarlo, pero este se hacía como el que no sabía qué había ahí y que se le había perdido la llave. Así que los oficiales decidieron ir en busca de unas tenazas y así lograron abrir el casillero, donde encontraron casquillos de balas y muchas armas ilegales. Pero lo No. más curioso de todo era una lista que contenía nombres de criminales notorios en la comunidad de Manaos que habían sido asesinados a disparos. Y por si no fuera suficiente, en los últimos momentos de estos criminales, los primeros en llegar a la escena fueron los reporteros de Canal Libre. Rafael se justificó diciendo que él usaba estas armas porque le gustaba jugar al tiro deportivo, y que los nombres de estos criminales estaban en esa lista porque él quería así como que escribir un libro de crónicas de Canal Libre. Las balas encontradas en el casillero eran ilegales. Esto le sirvió a la policía como justificación para arrestar a Rafael, y esta fue la gota que colmó el vaso para Wallace, porque el que se metieran con él le causaba estrés, pero el que se metieran con su hijo Claro. le produjo una gran depresión y su salud empezó a deteriorarse. La reputación de Wallace se mancharía aún más cuando se dio a conocer que tenía una gran amistad con un coronel de la policía militar llamado Felipe Arce, y Felipe se hizo conocido por hacer muchas de las redadas policiales en las que estaban los reporteros de Canal Libre. Pero por esos momentos, él estaba siendo juzgado por cometer varios asesinatos, por extorsionar a empresarios y por robar el dinero encontrado en las redadas. Vamos, que era todo un policía ejemplar. Sí. El hecho de que Wallace era un gran amigo de este coronel hizo que su credibilidad cayera aún más. Las noticias de que un presentador de un canal de noticias era la mente maestra detrás de los asesinatos que él mismo De presentaba película, se hizo noticia a nivel nacional. Pero después de que se convirtiera en noticia internacional, los medios no esperaron a que se hiciera un juicio. Ya Wallace Souza era tachado como un criminal, Mirá esa haciendo cara, boludo. Está hecho pija ya, boludo. Rendido, boludo. No, mirá que. Pero es impresionante porque, como digamos que el chaval en un momento se podría haber quedado ahí. Ponele, cuando el tipo ya era un presentador de TV, de televisión, y le estaba yendo bien. Calculo que hubo un momento que su cerebro hizo clic y empezó a hacer el tema de los crímenes, ¿no? De hecho lo vimos, que cuando empezó a cubrir el tema de llegar a lugares donde hubo tiroteos y cosas así, y grabar todo lo que quedaba el resto, le trajo mucho público y mucho público morbo. El tipo se podría haber quedado ahí. O sea,
creando algo y mostrando algo que puede ser, se puede criticar un poco, pero sigue siendo trabajo y el chabón le iba a estar juntando en pala y iba a estar bien. Y no tenía por qué meterse en algo delictivo. Yo creo que la ambición lo nubló completamente y además todo, o sea, fíjate con la gente que se empezó a juntar, las conexiones que empezó a hacer, el hijo, lo que salió, digamos. Es increíble el monstruo que realmente se terminó transformando, ¿no? Una bestia imparable y ambiciosa. Cuando tranquilamente podría haberse quedado bien. De hecho, cuando hizo el tema eso de que quedó como un héroe, que seguramente eso habrá sido recontra armado, ahora me queda más que claro que fue armado por él, yo creo que eso era un punto zarpado, después de ahí ya está. Pero bueno, la ambición de querer ser diputado, de querer estar en el poder y todo, se dio. Pero terminó traicionando lo que él odiaba de niño, ¿no? O sea, terminó siendo una mierda más. Que su salud cayera en picada. Con los medios de comunicación y la presión por parte de la policía, el 1 de octubre de 2009, la Asamblea Legislativa realizó una votación para la destitución de Wallace Sousa como diputado. Y sí, Ese ya día, está. Wallace, vestido completamente de blanco, dio un discurso aclamando que estaba siendo perseguido injustamente por sus adversarios políticos y de que la Fuerza Especial no tenía ni una evidencia sólida contra él, que lo único que tenían Ya eran está, testimonios de Wallace. criminales. Y después de leer un pasaje de la Biblia, Wallace se sentó y esperó a que terminara la votación. Hubo una multitud de personas Todo vestido de apoyando a blanco, Wallace bro. tanto dentro como fuera de la asamblea. Qué Eran flashero 23 eso, los ¿no? diputados con derecho de voto y se necesitaban 13 o más votos a favor de la destitución de Wallace para que ésta se hiciera efecto. Finalmente, la votación tuvo como resultado 16 votos a favor de la destitución y Wallace, cuando se enteró del Mirá. resultado, entró en shock. Él ya no era diputado, ahora, a ojos de la justicia, era un ciudadano común y corriente, sin inmunidad parlamentaria. Solo Cagaste. pasarían unas horas para que se efectuara la orden de arresto en contra de Wallace, y la policía de inmediato llegó a su casa para arrestarlo, pero Wallace ya no se encontraba ahí, este se había dado a la fuga. Viendo esto, la policía estableció varios puntos de control y la ciudad estaba completamente cerrada. Es que, ¿sabes cuál fue el error? Una vez que lo destituyeron, ahí mismo arrestarlo, ¿no? No dejar que salga de ese recinto, boludo. O sea, dejar que por más que pasen un par de horas, tal vez hay un tema de protocolo y no se puede, pero ya en el momento que le sacan los derechos, ahí mismo tenían que detenerlo, no tenían que dejar que se escape. O sea, no, va, que se escape, ni siquiera que salga de ese lugar, ya está, ahí vestido de blanco y todo, hay que esposarlo, boludo, que sería épico, boludo. Ahí, cagaron en eso, boludo, obvio que se iba a escapar. No era ningún pelotudo. Sus familiares y conocidos se negaban a dar su paradero y así Wallace pasó a la lista nacional de fugitivos. Pasaban las semanas y nadie sabía nada de Wallace, pero un día de la nada se hizo noticia de que se había entregado a las autoridades. Resulta que Wallace, con sus problemas de salud, su vida corría peligro si andaba escapando de la ley, pero también tenía altas chances de morir si iba a la cárcel, porque a palabras de él se había ganado muchos enemigos. Así que llegó a un acuerdo con la Fuerza Especial de que se iba a entregar con la condición de que lo enviaran a una prisión especial y no a la común. El juicio contra Wallace fue muy complicado. La Fuerza Especial le señalaba como el autor material de muchos asesinatos de traficantes, pero ellos no tenían pruebas sólidas, solo testimonios de otros criminales. Claro, eso es Por un esto, tema. el juicio solo se enfocó en un solo asesinato, y este era el de un traficante llamado Cleomir Bernardino, alias Casula. Este era un traficante al que Wallace le tenía un cierto odio en especial. Resulta que Casula era el que le vendía las sustancias a Ulises, el hermano de Wallace que falleció por una sobredosis. Ah, Moe en mirá. su testimonio aclamaba que Wallace fue el que planificó el asesinato de Casula. Para este plan, Wallace alquiló el auto que se usaría para el crimen. De chofer del vehículo iba el conductor personal de Wallace, de copiloto iba Rafael y Moa iba en la parte de atrás. Cuando localizaron al traficante, Rafael simplemente se bajó del vehículo y le disparó varias veces, acabando con la vida de Casula. Este asesinato fue en la calle a plena luz del día. En el juicio se presentaron 5 testigos que juraron ver a Rafael disparar a Casula. Sin embargo, el juicio no pudo seguir de forma regular, ya que Wallace estaba tan enfermo que ni siquiera podía asistir a su propio juicio. Y el 27 de julio de 2010, a la edad de 51 años, Wallace Sousa fallecería de un ataque al corazón.
aunque de Ok. lo que venía sufriendo era del síndrome de Budd-Chiari, que es una extraña enfermedad que causa que coágulos de sangre obstruyan las venas que drenan el hígado. Esta forma de irse hizo que la imagen de Wallace se limpiara un poco, ya que saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, Sí. muchas veces cuando alguien muere de esta forma, se tiende como a alivianar un poco los males que hizo. Ojo, Sí, no. porque su juicio nunca llegó a un fin, de hecho estaba empezando. No se lo pudo ver arrepentido de nada, no se lo pudo ver quebrar. O sea, se murió. Ya está. Bueno, tuvo su ciclo, ¿no? Y murió de una enfermedad muy fea. Habrá sufrido. Pero bueno, es como que queda toda una parte pendiente. No estoy acusando a Wallace, simplemente estoy dejando las cartas en la mesa y también antes de terminar el video te voy a comentar algunos argumentos que lo defienden. Una multitud de más de 1000 personas asistió al funeral de Wallace, pero este caso era tan grande e involucraba a tantas personas que pese al fallecimiento del protagonista, el juicio tenía que seguir como si nada para llegar Ujú. al fin de este caso. Después de la muerte de Wallace, la Fuerza Especial consiguió a un nuevo testigo. Este testigo, a diferencia de otros, no tenía historial criminal y era una reportera de Canal Libre llamada Giselle Baez, quien declaró que cuando Wallace estaba presente en las redadas habían ciertas irregularidades. Como por ejemplo, Wallace junto con la policía militar planeaba las redadas de antemano y cuando no conseguían sustancias ilegales en la escena, ellos mismos las plantaban. Hacían redadas también sin orden de cateo y Giselle también fue testigo de que Wallace estaba presente cuando la policía militar estaba torturando a un hombre para que éste dijera la ubicación de una gran mercancía ilegal, y este hombre más tarde perdería la vida a causa de dicha tortura. Todo No. parecía encajar a Wallace como el único villano de todo esto, pero sin que nadie se lo esperara el día del juicio, Moa, el hombre que hizo que la reputación y vida de Wallace cayera en picada, declaró que todo lo que había testificado hasta el momento era mentira, que ¿Mm? en realidad Wallace Sousa era un hombre inocente, que todo lo que había dicho de él eran mentiras fabricadas por la Fuerza Especial, ya que había sido torturado por el director de No inteligencia, le y creo. cuando le preguntaron por qué no había dicho esto antes, él respondió que al enterarse de la muerte de Wallace sintió un gran arrepentimiento por lo que había hecho y que ahora sentía que debía hacer lo No correcto. le creo porque está el otro tema, el tema de que al hijo de Wallace lo arrestaron, revisaron la casa y encontraron un montón de cosas. Y un montón de cosas. O sea, realmente yo creo que ese chabón dice eso de que se arrepiente para limpiar la imagen del chabón para así no es perseguido y no lo asesinan. Yo creo que es eso que está haciendo, boludo. Se está salvando el mismo. Que no sé si le va a servir mucho, te digo. Ya que Wallace no merecía lo que le pasó. Cuando terminó el juicio, Moa y el chofer del vehículo fueron declarados inocentes de este caso, pero tampoco es que fueron liberados por completo ya que estos tenían otros cargos, pero Rafael no tuvo tanta suerte. A él le sentenciaron a 9 años de cárcel por la muerte de Cleomir Bernardino, aunque por toda la evidencia en su contra, 9 años es una sentencia Sí, corta. El poco y caso nada. parecía Y es cerrado aquí, joven, pero el encima. 1 de enero de 2017 pasaría algo que dejaría a todos pensando. Ese día en la prisión Anicio Jobim se desató un enfrentamiento entre dos bandas criminales. Una era la familia Donorte. Esta organización tras las rejas son los que controlan el tráfico de sustancias en Manaos. Y la otra era Primeiro Comando da Capital, una banda que tiene gran influencia en Sao Paulo y está muy extendida por todo Brasil y querían el control de Manaos. Ese día la familia Donorte con armas sometieron a los guardias de la prisión y luego estos cometieron una masacre, la cual no puedo detallar acá por políticas de la plataforma, pero el resultado fue que 56 personas perdieron la vida, ¡Ah, la dejando mierda! a la familia Donorte como vencedor. Entre las víctimas se encontraba Moacir Jorge Pessoa, o mejor conocido como Moa. Los testigos aclaman que los responsables de esto lo tenían a él como uno de los blancos principales. Claro, sí, sí, sí. Moa estaba en la No pudo cárcel por zafar. los otros crímenes que se le estaba acusando, pero él no era más que un simple matón. O sea, no había motivos para hacer tal show por alguien así como él. Y esto les hizo pensar a muchos que esa tortura que le hicieron era para asegurarse que nadie más hablara sobre el caso de Wallace Sousa. Y se preguntan qué tortura sufrió Moa en sus últimos momentos, voy a dejar que esta imagen defina todo.
Hay muchos argumentos que defienden a Wallace y hace que muchos crean que es inocente. Pero para no hacer el Eso video definió tan mucho. largo, voy a contarles el argumento más terrible ¿Cómo, y cómo, con cómo? más... Hay muchos argumentos que defienden a Wallace y hace que muchos crean que es inocente. Pero para no hacer el video tan largo, Para mí voy es a re culpable. contarles el argumento más terrible y con más pruebas que da pistas de lo que pasó en realidad. Mucha gente involucrada en el caso aclama que la policía y el director de inteligencia a cargo de la investigación en contra de Wallace habían amenazado a empleados y a gente cercana a él para obtener confesiones forzadas. El ejemplo más claro de esto pudo ser el testimonio de la presentadora Giselle Baez, quien se cree que dijo toda esa información tan reveladora al final del juicio y después de la muerte de Wallace debido a que estaba siendo amenazada por la Fuerza Especial. Y por último, era verdad eso lo que decía Wallace de que se había ganado enemigos muy poderosos. Por ejemplo, él tenía una abierta enemistad contra el alcalde de Caurí. Esta es una ciudad del estado de Amazonas, donde el alcalde era Adail Piñero. Wallace había escuchado muchos testimonios de los habitantes de Caurí de que el alcalde cometía malversación de fondos y que éste lideraba una red de tráfico de personas de menos de 18 años. Es decir, que no hay nada más bajo que esto y no puedo dar muchos detalles sobre qué hacía este hombre, ya saben por qué. Resulta que Wallace, al enterarse de esto, no quiso quedarse de brazos cruzados y juntó muchos votos en la Asamblea Legislativa para poder crear un comité para investigar al alcalde y juntar evidencias. Pero este comité fue disuelto tan pronto como se creó y se cerró la investigación de forma tajante. Se cree que la persona que cerró el comité fue el propio gobernador del estado de Amazonas, quien era gran amigo de Adail Piñero. Y no mucho después de la muerte de Wallace, la policía arrestó a Piñero por abusar de una joven, y con joven no me refiero a que tenía 20 o tantos años, tenía mucho menos, y por esto le dieron una sentencia de 11 años de prisión. Pero acá pasaría algo insólito. Resulta que tan solo a los 63 días de estar en prisión, Piñeiro recibió un indulto presidencial. Es decir, que el presidente le quita la sentencia y esto dejó a este enfermo en libertad condicional. Qué corrupto que está el mundo, ¿no? Es lo que uno puede pensar. Y esto ya pasó mucho tiempo y pasó todas estas cosas. Pero no, y qué buen video que se mandó Fujo, ¿eh? Qué investigación, o sea, es increíble, parece un documental todo esto. Algo que deja mucho que pensar. Como puedes ver, en este caso hay varias preguntas de las cuales nunca vamos a conocer la respuesta. Esto debido a que los poderosos no quieren que sepamos la verdad. Así Ya he es. dicho toda esta información de forma oficial y de forma neutra, voy a dar mi opinión sobre qué creo que pasó con este caso. Primero que nada, yo estoy 95% seguro de que Wallace no era inocente. O sea, Sí, esto yo es pienso igual. con la gente con la que se juntaba, que era amigo de esta gente, por lo menos estos coroneles, que estaban metidos en temas de corrupción y tal, Sí, y sobre todo por lo de su hijo. O No sea, estaba limpio. no creo que no se haya dado cuenta de que su hijo estaba metido en todo eso, y es que su hijo no hubiese podido llegar a ese nivel de influencia que tenía si no fuese por su ayuda. Y todo esto está peor ya que Wallace pues se pintaba a él como el defensor del pueblo y que iba a mandar a la cárcel y a la tumba a todos los traficantes. Así que pues esta vida pues me da a pensar A la de que tumba los Wallace mandaba. no era una buena persona. Y ha dicho esto, como que sí, Wallace tenía peones como podía ser Moazir o los otros sicarios, pero eso no quiere decir que él era el rey de la partida de ajedrez. Él a lo mejor era una torre, pero más allá de él había gente más importante. Eso seguro. Como los secretarios de defensa, los gobernadores y también los presidentes. Y seguramente gente de arriba vio pues como que esas ganas que tenía Wallace de escalar más y más hicieron cortarlo de raíz. Y bueno, esto nos da la enseñanza de que hay una vara de medir distinta para el pobre y hay otra para el poderoso. Y otro dato que no quiero pasar por alto es que este hombre del que les hablé hace un rato, Adail Piñeiro, pues resulta que en 2018 fue sentenciado a 57 años de prisión. Esto porque se descubrió que estaba involucrado en un esquema de corrupción en el cual se veían involucradas pocas personas. Y esto da que pensar, ¿no? Ya que, pues sí, pues al meterse con el dinero de los políticos, ahí sí le dan una sentencia bastante grande, pero hacer la otra cochinada que estaba haciendo, que es mucho peor que este tema de corrupción, ahí sí el presidente le pide el perdón y le dan una sentencia aún menor. Mira, esto es terrible y entre más te adentras en esta corrupción que está en todos los países del mundo, pues da bastante que pensar. La corrupción llega a todos esto, lados. Pues
No se extrañen de que si algún día este canal baja de visitas, yo empiezo ahí a subir casos con más detalle y esos casos suceden por ahí cerca donde yo vivo. No mal piensen, de verdad, simplemente No, no, para puede nada, ser una Fugo. casualidad y bueno, espero que disfruten mis videos actuales y los que se vienen. Ya he dicho esto. Ya, bueno, fuera bromas, no olvides suscribirte, seguirme en Instagram y bueno, ya he dicho esto, nos vemos en la próxima. Qué grande, qué buen video que acabamos de ver. O sea, casos que no conocía, pero increíble. Y aparte, la cantidad de detalle, boludo. O sea, tenés que estar atento y prestando atención porque da mucha información, mucha info, mucha data. Bueno, le ponemos like, obvio que sí. Interesante video. Hacía puro Killer Report, sí. Killer Report. Este video lo monetizo y desmonetizo de vuelta como 5 veces. Eso supone que afecta un poco al algoritmo. No sabía si subirlo debido a esto. Ah, se lo desmonetiza, ¿no? El video parece. Bueno, no sé, la verdad que YouTube siempre... A ver, esto no, yo creo que tendría que estar monetizado porque está buenísimo, boludo. Y se mandó un trabajo de la puta madre. Pero bueno, qué sé yo, hay decisiones que... a YouTube que yo ni yo las entiendo. A ver, es increíble cómo poco a poco se pone más serio este canal, sin perder ese toque de humor, narra bastante bien, tiene un gran futuro. Así es, amigos, y acabamos de disfrutar, de ver, de pasarla bien, de un video sumamente épico, con una historia súper turbia y que simplemente me encantó. No puedo creer que esto haya pasado, muy de película. Y bueno, amigos, ya saben que si quieren que vea algo, me lo pueden dejar ahí en bandeja de comentarios. Yo voy separando títulos y lo veo. Por ahí estás como una loquita y querés que reaccione algo ya. Para eso, dame una pequeña donación, trolazo. Y bueno, y voy a estar más atento a eso. Así que nada más que decir, amigos. Nada, me encantó y nos estamos viendo próximamente. Hasta la próxima, amigos. Bye bye.